Hola, amados hermanos, estamos aquí de nueva cuenta con las clases. En esta ocasión vamos a ver, siguiendo con el tema de la cristología, el tema que sigue más bien es el de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ya vimos de primera instancia el arrebatamiento de la iglesia, ya vimos lo que es el tribunal de Cristo y decíamos en una de estas lecciones que el arrebatamiento y el tribunal están sucediendo en ese mismo momento en el cielo, y en la tierra empiezan otros eventos que ahorita vamos a revisar. En la última clase decíamos que van a ser entregadas recompensas cuando estemos ante el tribunal de Cristo, los que ya fuimos arrebatados. Y antes de empezar la clase como tal, pues aquí está mi esposo. Hola. Ahora vamos a dar la clase los dos. No está de invitado, claro, por supuesto. Simplemente, pues así como ha pasado en ocasiones allá en la iglesia, pues los dos damos la clase. Vamos a revisar la primera cita, y es Mateo 24, del 21 al 22. Y dice el versículo: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento. Después, desde el principio del mundo, o sea, no va a haber otra, dice el versículo, no va a haber otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces estamos hablando aquí de una de las etapas más terribles que se han experimentado en la tierra, que es la tribulación y la gran tribulación. Amor, ¿tú nos puedes agregar algo sobre esta parte? Necesitamos ver bien este versículo. Este versículo es muy claro. Dice pues que habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio de la tierra. Nos está hablando, como tú bien dices, de la tribulación y la gran tribulación, y que se va a caracterizar por una gran crueldad, por el ministerio del falso profeta y la bestia. Tal va a ser la crueldad que los eventos históricos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, inclusive el Holocausto judío, que mató a 6 millones, va a parecer juego de niños. O sea, va a ser una situación tremenda. Y entonces, ante la segunda venida del Señor, antes de la segunda venida del Señor, será la tribulación, que se divide en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio, que nos da un total de 7 años. La primera parte va a ser el gobierno y el ministerio del falso profeta, quien preparará el camino para la bestia. Yo quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Dice, entonces, antes de la segunda venida será la tribulación. Yo quiero que nos quede bien claro que son dos eventos totalmente diferentes: el arrebatamiento y la segunda venida. Porque a veces decimos, cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia, entonces damos por entendido que es la segunda venida del Señor, pero todavía no es la segunda venida. Aquí yo quiero agregar un versículo que es Primera de Tesalonicenses 4:17, no está en la lección, pero ustedes lo pueden buscar ahí en su casa, y dice 4:17, y en ese tiempo nosotros los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados, junto con ellos en nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo en ese momento, en el arrebatamiento, no pone un pie sobre la tierra. La segunda venida, el Señor Jesús va a venir a establecer su reino milenial en la tierra, y entonces Él sí está en la tierra.
Entonces esto nos deja bien claro que son dos eventos totalmente diferentes. Uno es el arrebatamiento y otro es la segunda venida, ¿verdad? Y bueno, estábamos diciendo que los primeros 3 años y medio es el gobierno o el ministerio del falso profeta quien prepara el camino para la bestia. Y enseguida vienen los otros 3 años y medio, que son la gran tribulación, que es el ministerio del anticristo. Ujú. ¿Sí? Y eliminará, fíjense, eliminará al falso profeta. Y dice, pues ¿cómo? Pues si vino a preparar su camino y ahora viene él y lo elimina. Pero todo esto tiene un propósito. Sabemos que el enemigo es imitador desde el principio de los tiempos. Él siempre ha tratado de imitar todo lo que el Señor hace en el reino, ¿verdad? Y él está tratando de imitar esta parte de tener un propósito. Y él, vamos a ver más adelante cuál es el propósito por lo que él mata al falso profeta, ¿sí? Entonces, en total estamos hablando de 7 años. Es importante comentar que ante la tribulación y antes de la tribulación y durante el arrebatamiento, junto con la iglesia se va el Espíritu Santo con ella. O sea, en el momento en que Jesús viene y arrebata a su iglesia, en ese momento ya no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va junto con la iglesia. Así es. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, porque para que no os sorprenda las tinieblas. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir este versículo. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto? El versículo de Juan 12:35 habla del mismo Jesús. Él en ese capítulo está anunciando su muerte y les dice, yo todavía voy a andar en ustedes, voy a andar con ustedes, es lo que él dice. Entonces, aún es por un poco de tiempo está la luz con vosotros, o sea, está refiriendo a él mismo. Pero ahí observamos la gran misericordia del Señor, porque Él tratará de acercar a su corazón a todas las razas. Es decir, en ese tiempo nos está diciendo el Señor que cuando Él muera, Él va a ser nuestra luz. Pero ya cuando enfrentamos la gran tribulación, la misericordia de Dios va a ser tal que Él va a tratar de acercar a su corazón a todas las razas, naciones, tribus y lenguas para salvación. El mismo Señor nos enseña en su palabra que no va a arrebatar a su iglesia hasta que todos los habitantes del mundo hayan oído el mensaje de salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero como nuestro Señor Jesucristo, nosotros más bien vamos a hacer esa labor de estar dando a conocer el Evangelio a todo el mundo, nosotros sus hijos, pero es por medio de la salvación de Jesús, ¿no? Por eso Jesús anuncia y dice, yo soy todavía esa luz para que no anden en tinieblas. En Mateo 24:14 dice, se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. Así que vemos que habrá tiempo suficiente, entre comillas, tiempo suficiente para arrepentirse de todos los pecados y aceptar a Dios y a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por esta razón, cuando ya no esté el Espíritu Santo, los habitantes de la tierra que oyeron el mensaje de salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, y estas personas que oyeron este mensaje no lo crean, o lo crean por un tiempo y después se arrepientan, o lo dejen, o lo ignoren, experimentarán estas personas el gobierno del falso profeta, es decir, se van a quedar a la tribulación.
y experimentarán el gobierno del falso profeta y la bestia, porque así lo decidió la misma persona, ¿no? Él decidió ignorar el Evangelio. Por tanto, la consecuencia es quedarse a la gran tribulación. Esto es de forma personal. Dios no te está condenando. Dios no está haciendo que tú te quedes. Dijéramos, me estoy autocondenando. Exactamente, porque tú decidiste no creer, aun cuando alguien acercó el Evangelio a ti, decidiste no creerlo. Y decidiste escuchar otras cosas. Y decidiste irte bajo otras sectas o bajo otras creencias. Y entonces te quedas a vivir la tribulación. Okay. Estamos en los 10 minutos, regresamos.